Se metían en mi apartamento, revolvían mis cajones y me llamaban dramática por querer privacidad. Así que empaqué todo en una noche y me fui sin decir nada. A la mañana siguiente, se encontraron con un piso vacío. Ahora lo entienden. Entré en mi apartamento después de una jornada laboral de 14 horas y los encontré de nuevo. Mi madre, Elena, estaba con los brazos metidos hasta los codos en mi cajón de la ropa interior, ordenando mis cosas personales como si estuviera organizando su propio armario. Mi padre, Ricardo, estaba sentado cómodamente en mi sofá, leyendo mi diario privado con el interés casual de quien hojea una revista. Levantaron la vista cuando entré, sin mostrar la más mínima vergüenza o incomodidad. Cuando les exigí saber qué estaban haciendo, se rieron. Literalmente, se rieron. Elena me llamó dramática por querer privacidad en mi propia casa. Ricardo dijo que estaba exagerando ante su preocupación paternal. Esa noche, me di cuenta de que algo tenía que cambiar de forma permanente. 6 meses antes, había cometido lo que ahora reconozco como el mayor error de mi vida adulta. Después de torcerme el tobillo durante una excursión de fin de semana, les di a mis padres una llave de repuesto de mi apartamento. Solo para emergencias, les dije, por si acaso pasa algo y necesito ayuda, les expliqué. Prometieron usarla solo cuando fuera absolutamente necesario. Las primeras semanas parecieron bastante normales. Llamaban antes de venir, generalmente para traer la compra o para ver cómo iba mi recuperación. Agradecí su preocupación y me sentí afortunada de tener unos padres que se preocupaban lo suficiente como para ayudar a su hija de 28 años con una lesión menor. Las visitas se sentían naturales, cariñosas y apropiadas. Luego mi tobillo sanó y las visitas continuaron. Lo que comenzó como entregas de comestibles una vez a la semana se convirtió en visitas de control 2 veces por semana, luego 3 veces por semana. Después dejé de contar porque aparecían casi a diario. Cada vez tenían una excusa diferente. Estaban por el barrio. Habían comprado demasiada comida en la tienda. Querían asegurarse de que estuviera comiendo bien. Echaban de menos pasar tiempo conmigo. Las excusas se volvieron cada vez más endebles, pero las violaciones se volvieron cada vez más audaces. Llegaba a casa del trabajo y encontraba mis muebles reorganizados según sus preferencias. Mi refrigerador estaría vaciado de los alimentos que consideraban poco saludables y reabastecido con cosas que yo nunca comía. Mi correo estaría abierto y ordenado en la encimera de la cocina. Comentaban sobre los sitios web que había visitado, habiendo revisado claramente mi historial de navegación. Cuando intenté abordar estas violaciones de límites, le daban la vuelta a la conversación. Yo era una desagradecida por su amor y apoyo. Estaba alejando a las personas que más se preocupaban por mí. Estaba actuando como una adolescente rebelde en lugar de una adulta madura. Me recordaban constantemente que eran mis padres, que me habían criado, que sabían lo que era mejor para mí mejor que yo misma. Intenté cambiar las cerraduras, pensando que quizás una indirecta sutil sobre el respeto a mi espacio sería suficiente. En 2 días, habían convencido al señor Morales, el administrador de mi edificio, para que les diera acceso de nuevo. Le dijeron que estaba pasando por un momento difícil y que los había dejado fuera durante una crisis de salud mental. Afirmaron estar preocupados por mi seguridad y bienestar. El señor Morales, un hombre amable de unos 60 años con hijas propias, les entregó una llave maestra sin hacer preguntas. Intenté traer a mi novio Mateo más a menudo, esperando que su presencia disuadiera a mis padres de tratar mi casa como su espacio personal. En cambio, criticaron todo sobre él. Su trabajo no era lo suficientemente estable. Su origen familiar era cuestionable. Sus intenciones hacia mí claramente no eran serias. Lo interrogaron sobre su plan a 5 años, su situación financiera y sus puntos de vista sobre el matrimonio y los hijos. Mateo duró 3 semanas antes de decirme que no podía soportar el escrutinio y la interferencia constantes. No lo culpé por irse. El punto de quiebre parecía llegar semanalmente, pero luego sucedía algo aún peor. Pensé que había llegado a mi límite cuando los encontré reorganizando el armario de mi habitación por color y temporada. Estaba segura de que no podría tolerar más cuando descubrí que habían tirado mis pastillas anticonceptivas, alegando que estaban preocupados por los posibles efectos secundarios. Me sentí completamente violada cuando los sorprendí leyendo mis mensajes de texto en mi teléfono mientras estaba en la ducha.
Pero nada me preparó para lo que descubrí un martes por la tarde cuando volví a casa enferma del trabajo. Mi portátil había estado ejecutando un programa de grabación que capturaba vídeo automáticamente cuando detectaba movimiento. Lo había instalado meses antes como medida de seguridad después de un robo en mi edificio. Cuando revisé las grabaciones para ver si algo había sido alterado mientras estaba fuera, encontré horas de vídeo que mostraban a mis padres en mi apartamento en días en que yo estaba en el trabajo. Las grabaciones revelaron el verdadero alcance de su invasión. Elena llegaba primero, generalmente alrededor de las 10 de la mañana, y pasaba tiempo probándose mi ropa frente al espejo de mi habitación. Posaba y se tomaba fotos, usando mis vestidos, mis joyas, mis zapatos. Se echaba mi perfume y usaba mi maquillaje, dejando todo ligeramente descolocado, pero no obviamente alterado. Ricardo llegaba una hora más tarde y usaba mi ordenador para revisar su correo electrónico personal, navegar por las redes sociales e investigar destinos de vacaciones. Comía mi comida mientras veía los programas de televisión que yo había grabado. Revisaba mis documentos financieros, tomando fotos de los extractos bancarios y las facturas de las tarjetas de crédito con su teléfono. Juntos, pasaban tardes enteras en mi espacio, tratándolo como su propio retiro personal. Dormían la siesta en mi cama, cocinaban en mi cocina y se entretenían con mis pertenencias. Actuaban como si yo fuera la invitada en su casa en lugar de al revés. Cuando los confronté con esta evidencia, negaron haber hecho algo malo. Afirmaron que los vídeos estaban sacados de contexto. Insistieron en que solo intentaban cuidar mi apartamento mientras yo estaba ocupada con el trabajo. Me acusaron de espiarlos y de violar su privacidad al grabar sus actividades inocentes. La conversación se convirtió en la peor discusión que habíamos tenido. Exigí que me devolvieran mi llave de inmediato y que respetaran mis límites en el futuro. Se negaron, afirmando que claramente no era capaz de cuidarme adecuadamente. Dijeron que mi arrebato emocional demostraba que necesitaba su supervisión y guía más que nunca. Amenazaron con contactar a mi lugar de trabajo y expresar sus preocupaciones sobre mi estado mental si continuaba actuando de manera irracional. Esa noche, me di cuenta de que mis padres no iban a cambiar su comportamiento voluntariamente. Se habían convencido de que sus acciones estaban justificadas por su amor y preocupación por mí. Creían que no solo tenían el derecho, sino la responsabilidad de monitorear y controlar mi vida adulta. Veían mi deseo de privacidad e independencia como una prueba de mal juicio en lugar de límites saludables. Mientras yacía despierta mirando el techo, comprendí que iba a tener que tomar medidas drásticas para reclamar mi propia vida. El enfrentamiento sobre las grabaciones de la cámara marcó un punto de inflexión, pero no en la dirección que esperaba. En lugar de respetar mis límites, mis padres redoblaron su comportamiento intrusivo. Parecían interpretar mi recopilación de pruebas como una demostración de que me estaba volviendo paranoica e inestable, lo que solo reforzó su creencia de que necesitaba una supervisión más cercana. Elena comenzó a traer a miembros de la congregación de su iglesia a mi apartamento para lo que ella llamaba círculos de oración. Llegaba a casa y encontraba a 6 o 7 mujeres que apenas conocía sentadas en mi sala de estar, tomadas de la mano alrededor de mi mesa de centro, pidiéndole a Dios que sanara mi espíritu rebelde y me guiara de regreso a los valores familiares adecuados. Elena me presentaba como su hija con problemas que estaba pasando por una fase de rechazo a la autoridad divina y la sabiduría parental. Estas señoras de la iglesia me miraban con una mezcla de lástima y juicio, ofreciendo consejos no solicitados sobre la sumisión, la gratitud y la importancia de honrar a mi madre y a mi padre. Comentaban sobre la decoración de mi casa, sugiriendo que ciertos artículos eran demasiado mundanos o inapropiados para una joven cristiana. Examinaban mi estantería y expresaban su preocupación por novelas que consideraban demasiado seculares o románticas. Las reuniones de oración se convirtieron en un evento semanal que no podía detener. Elena se había posicionado como la principal poseedora de la llave y la que tomaba las decisiones sobre mi espacio. Cuando protestaba, ella les recordaba a las señoras de la iglesia que estaba luchando con el orgullo y la independencia, pidiéndoles que rezaran aún más fuerte por mi avance espiritual. Mientras tanto, Ricardo había comenzado a usar mi apartamento como su oficina satélite. Traía a colegas de trabajo para reuniones, esparciendo papeles por la mesa de mi comedor y usando mi impresora para documentos de la empresa. Pedía catering para almuerzos de negocios y presentaba mi casa como su espacio de trabajo secundario para impresionar a clientes y supervisores. Recibía llamadas en el trabajo de vecinos quejándose del aumento del tráfico de personas en nuestro edificio.
La señora López, que vivía al otro lado del pasillo, mencionó que había tenido que pedir a extraños que movieran sus coches de su plaza de aparcamiento varias veces por semana. Javier Soto, del apartamento de abajo, se quejó del ruido de las reuniones de negocios y las reuniones religiosas que ocurrían sobre su dormitorio durante sus horas de sueño en el turno de noche. Mi rendimiento laboral comenzó a sufrir notablemente. Sofía, mi supervisora en la empresa de marketing, me llamó a su oficina para hablar sobre mi falta de atención al detalle y los plazos incumplidos. Me resultaba imposible concentrarme en los proyectos porque estaba constantemente preocupada por lo que mis padres podrían estar haciendo en mi ausencia. Empecé a tomar descansos para almorzar más largos para pasar en coche por mi edificio y comprobar si estaban sus coches. Llamaba a mi apartamento durante el día y colgaba cuando ellos respondían a mi propio teléfono. El estrés estaba afectando mi sueño, mi apetito y mis relaciones con mis compañeros de trabajo. Me sentía como una prisionera a la que se le permitía salir para trabajar pero que no tenía un santuario al que regresar al final del día. Cada noche se convertía en un ejercicio de incertidumbre y ansiedad mientras me preguntaba qué nueva violación o sorpresa podría descubrir. La situación alcanzó un nuevo nivel de absurdo cuando mis padres instalaron cerraduras adicionales en el interior de la puerta de mi apartamento. Afirmaron que eran medidas de seguridad para protegerme de intrusos, pero la realidad era que me estaban haciendo cada vez más difícil entrar en mi propia casa. Tenía que llamar a la puerta y esperar a que me dejaran entrar como una niña pidiendo permiso para entrar en su propia habitación. Un viernes por la noche, traje a una nueva cita a casa después de lo que había sido una cena y una conversación prometedoras. Julián era un ingeniero de software que había conocido en un evento de networking profesional. Era inteligente, divertido y respetuoso. Me sentía emocionada por la posibilidad de desarrollar una relación significativa con alguien que parecía genuinamente interesado en conocerme como individuo. Cuando llegamos a la puerta de mi apartamento, pude oír voces y risas desde dentro. Usé mi llave para entrar y encontré a mis padres celebrando una cena con 8 de sus amigos en mi sala de estar. Habían preparado una comida usando mis platos, mi comida y los muebles de mi comedor. Habían abierto una botella de vino que yo había estado guardando para una ocasión especial. Habían movido mis fotografías personales para hacer sitio a sus adornos de fiesta. Ricardo nos presentó a Julián y a mí a sus invitados como si fuéramos visitantes inesperados que pasaban por su casa. Elena se disculpó por no haber puesto sitios extra en la mesa, explicando que no sabían que yo traería compañía. Sus amigos parecían confundidos sobre la dinámica de la relación, pero nos incluyeron educadamente en sus conversaciones sobre la planificación de la jubilación y los nietos. Julián se disculpó después de 20 minutos, claramente incómodo con la extraña dinámica familiar que había presenciado. Me envió un mensaje de texto al día siguiente para decirme que pensaba que yo era encantadora, pero que sentía que mi situación de vida era demasiado complicada para él. No pude discutir su evaluación, pero el descubrimiento más impactante aún estaba por llegar. Mientras limpiaba después de la cena de mis padres, encontré correo dirigido a ellos en la dirección de mi apartamento, no correo reenviado o paquetes que me hubieran pedido que recibiera temporalmente. Correspondencia oficial que indicaba que habían cambiado su dirección permanente a mi apartamento. Llamé a la oficina de correos a la mañana siguiente y confirmé que mis padres habían presentado un formulario de cambio de dirección listando mi apartamento como su nueva residencia. Cuando revisé la base de datos de registro de votantes en línea, descubrí que también habían actualizado su dirección de votación. Una llamada al departamento de vehículos motorizados reveló que habían cambiado sus licencias de conducir para reflejar mi dirección como su residencia principal. Habían estado diciendo a los vecinos, amigos de la iglesia y a cualquiera que quisiera escuchar que yo me había mudado de nuevo con ellos. En su versión de los hechos, yo era una joven con dificultades que había renunciado a su independencia y había regresado al hogar familiar en busca de apoyo financiero y emocional. Se posicionaron como padres generosos que habían abierto sus puertas para ayudar a su hija con problemas a recuperarse. La revelación me golpeó como un golpe físico. Mis padres no solo habían invadido mi espacio. Me habían robado la identidad y reescrito nuestra narrativa familiar para satisfacer su necesidad de control. Habían creado una realidad alternativa en la que yo era la hija dependiente y ellos eran los adultos responsables que gestionaban mi vida y mi hogar. Entendí entonces que esto no era un problema de límites que pudiera resolverse a través de la conversación o el compromiso. Esta era una campaña sistemática para borrar mi autonomía e independencia.
No iban a parar porque creían genuinamente que me estaban salvando de mí misma. Esa noche, tomé una decisión que lo cambiaría todo. El descubrimiento de los cambios de dirección de mis padres fue solo el comienzo de un patrón mucho más grande y perturbador. Durante las siguientes semanas, comencé a investigar el alcance total de su interferencia en mi vida. Y lo que encontré me dejó tambaleándome de conmoción y traición. Mi informe de crédito mensual reveló que mis padres habían abierto cuentas de servicios públicos a mi nombre en la dirección de mi apartamento. Se habían puesto en contacto con la compañía eléctrica, la compañía de gas y el proveedor de Internet, afirmando que me estaban ayudando a gestionar mis facturas durante un periodo difícil. Habían proporcionado mi número de seguridad social e información personal para establecer estas cuentas, convirtiéndose en usuarios autorizados con acceso total a los detalles de la cuenta y la información de facturación. Cuando llamé a mi banco para disputar algunas irregularidades en la actividad de mi cuenta, me enteré de que mis padres habían estado solicitando duplicados de extractos durante meses. Habían convencido a un representante de servicio al cliente de que me estaban ayudando a organizar mis finanzas después de una emergencia médica. Habían estado recibiendo copias de mis extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y resúmenes de cuentas de inversión en su propia dirección. Esto significaba que tenían un conocimiento detallado de mis hábitos de gasto, mi salario, mi saldo de ahorros y cada transacción financiera que había realizado durante medio año. Sabían exactamente cuánto dinero tenía, dónde compraba, qué compraba y cómo gestionaba mi presupuesto. Habían estado monitoreando mi vida financiera tan de cerca como mi espacio personal. Las violaciones se volvieron más descaradas y personales. Elena había comenzado a contestar el teléfono fijo de mi casa cuando estaba en el apartamento, filtrando mis llamadas y tomando mensajes según su propio juicio. Les decía a posibles citas que no estaba disponible para actividades sociales. Rechazaba invitaciones de amigos afirmando que estaba demasiado ocupada o que no me sentía bien. Rechazaba llamadas de reclutadores de empleo y oportunidades profesionales diciendo que estaba perfectamente feliz con mi puesto actual y no interesada en hacer cambios. Descubrí esto cuando mi amiga Lucía me llamó al trabajo para preguntarme si estaba bien. Había intentado contactarme varias veces para invitarme a su fiesta de cumpleaños, pero cada vez una mujer que decía ser mi tía había respondido y dicho que no estaba disponible. Lucía había empezado a preocuparse de que me hubiera pasado algo grave. Cuando revisé mi buzón de voz, encontré docenas de mensajes eliminados. Elena había estado borrando llamadas de amigos, eliminando invitaciones a eventos sociales y eliminando mensajes de contactos profesionales. Estaba seleccionando cuidadosamente mi vida social para eliminar influencias que consideraba inapropiadas o amenazantes para su control. Ricardo había llevado la colonización de su oficina a un nuevo nivel al invitar a su hermano desempleado, Sergio, a quedarse temporalmente en mi habitación de invitados. Sergio había sido despedido de su trabajo en la construcción y estaba pasando por un divorcio complicado. En lugar de dejarlo dormir en el sofá de su propia casa, Ricardo había decidido que mi habitación extra sería una solución perfecta al problema de vivienda de Sergio. Llegué a casa un martes y encontré las pertenencias de Sergio en mi habitación de invitados. Y una nota de Ricardo explicando que la familia ayuda a la familia en tiempos difíciles. Sergio era una persona bastante decente, pero era esencialmente un extraño viviendo en mi casa sin mi permiso o conocimiento. Tenía su propia llave, su propio horario y su propia relación con mi espacio que no tenía nada que ver conmigo. Cuando confronté a Sergio sobre el acuerdo, pareció genuinamente sorprendido de que yo no hubiera aceptado que se quedara. Ricardo le había dicho que yo había ofrecido mi habitación de invitados y que estaba feliz de ayudarlo a recuperarse. Sergio se disculpó profusamente y se ofreció a irse de inmediato, pero me di cuenta de que el problema no era él. El problema era con unos padres que se sentían con derecho a tomar decisiones sobre mi hogar y mi vida sin consultarme. El costo emocional se estaba volviendo insoportable. Empecé a ver a la doctora Ramírez, una terapeuta especializada en dinámicas familiares y problemas de límites. Durante nuestras sesiones, describí el patrón creciente de control e interferencia. La doctora Ramírez escuchó con creciente preocupación y finalmente me dijo algo que cambió mi perspectiva por completo. Lo que mis padres estaban haciendo no era una implicación familiar normal o un amor excesivo. Era abuso emocional disfrazado de preocupación paternal. Estaban socavando sistemáticamente mi autonomía, invadiendo mi privacidad y manipulando mi entorno para mantener el poder sobre mi vida adulta.
El comportamiento tenía todas las características de las tácticas de control psicológico utilizadas por parejas abusivas, excepto que estaba siendo perpetrado por personas que decían amarme más. La doctora Ramírez me ayudó a entender que las acciones de mis padres no estaban motivadas por una preocupación genuina por mi bienestar. Estaban motivadas por su propia necesidad de sentirse importantes, necesitados y en control. Mi independencia amenazaba su sentido de propósito e identidad como padres. Así que estaban trabajando para sabotear mi autonomía y crear una dependencia artificial. La revelación final llegó durante una reunión familiar en casa de mi prima Daniela. Oí a mis padres hablar con parientes sobre mi situación de vida, describiéndome como inestable, irresponsable y necesitada de supervisión constante. Les estaban diciendo a los miembros de la familia que les había pedido que se mudaran conmigo porque no podía manejar las responsabilidades de los adultos por mi cuenta. Pintaron una imagen de una joven con dificultades que bebía demasiado, gastaba dinero descuidadamente y tomaba malas decisiones sobre hombres y opciones de carrera. Se posicionaron como padres sacrificados que habían renunciado a su propia comodidad y privacidad para ayudar a su hija con problemas a evitar la falta de vivienda y la ruina financiera. Escucharlos describir esta versión ficticia de mi vida fue devastador. Habían creado una narrativa completa en la que yo era el problema y ellos eran la solución. Se habían convencido a sí mismos y a otros de que su comportamiento controlador era en realidad una intervención heroica en nombre de alguien que no podía cuidarse a sí misma. Pero el descubrimiento más impactante aún estaba por llegar. La semana siguiente, mientras estaban en mi apartamento llevando a cabo sus asuntos habituales, noté que el maletín de Ricardo estaba abierto en la encimera de mi cocina. Dentro, vi una pila de documentos legales con mi nombre en ellos. Cuando logré verlos más de cerca, me di cuenta de que eran borradores de papeles para una audiencia de competencia. Mis padres habían estado consultando con un abogado para que me declararan mentalmente incompetente para poder asumir la tutela legal de mis finanzas y decisiones personales. Habían estado documentando lo que afirmaban que era evidencia de mi incapacidad para gestionar mi propia vida, mi resistencia a su ayuda, mi enfado por su presencia, mis solicitudes de privacidad y mis intentos de establecer límites. En su lógica retorcida, mi deseo de independencia era una prueba de inestabilidad mental. Mis objeciones a su interferencia eran evidencia de mal juicio. Mis intentos de reclamar mi propio espacio eran síntomas de un trastorno psicológico que requería intervención legal. Se estaban preparando para que un tribunal declarara que yo era incapaz de tomar decisiones sobre mi propia vida, lo que les daría el control total sobre mis finanzas, mi situación de vida, mi atención médica y mis relaciones personales. Se convertirían en mis tutores legales con la autoridad para tomar cada decisión significativa en mi nombre. Esa noche, me senté en mi habitación con la puerta cerrada, dándome cuenta de que mis padres no solo eran controladores o sobreprotectores. Estaban trabajando activamente para destruir mi derecho legal a vivir como una adulta independiente. Estaban dispuestos a usar el sistema judicial para formalizar su creencia de que yo pertenecía bajo su supervisión y control permanentes. Entendí entonces que no estaba tratando con personas con las que se pudiera razonar o convencer para que cambiaran su comportamiento. Estaba tratando con individuos que habían perdido completamente el contacto con los límites apropiados y estaban preparados para usar cualquier medio necesario para mantener el poder sobre mi vida. El tiempo para conversaciones amables y el establecimiento de límites había pasado. Necesitaba tomar medidas inmediatas y decisivas para protegerme de las personas que se suponía que debían amarme y apoyarme, pero que en cambio se habían convertido en la mayor amenaza para mi libertad y bienestar. Esa noche, comencé a planear mi escape. El descubrimiento de los documentos de la audiencia de competencia transformó mi perspectiva por completo. Me di cuenta de que mis padres no solo eran intrusivos o controladores. Estaban trabajando activamente para despojarme de mis derechos legales como adulta. Este no era un conflicto familiar que pudiera resolverse a través de la comunicación o el compromiso. Esta era una situación que requería una planificación estratégica y una acción inmediata. Pasé los siguientes días investigando mis opciones mientras mantenía una fachada de normalidad. No podía dejar que mis padres sospecharan que sabía de sus planes legales o que me estaba preparando para tomar medidas drásticas. Tenía que parecer sumisa y derrotada mientras organizaba en secreto el movimiento más importante de mi vida. La acción legal parecía la primera opción obvia, pero cuando consulté con 3 abogados diferentes, todos me dieron un consejo similar. Probar el abuso psicológico y la manipulación sería difícil y llevaría mucho tiempo.
La audiencia de competencia que mis padres estaban planeando se prolongaría durante meses, durante los cuales tendrían múltiples oportunidades para presentar su caso y potencialmente convencer a un juez de que sus preocupaciones eran legítimas. Incluso si ganaba la batalla legal, el proceso sería costoso, emocionalmente agotador y públicamente humillante. Mis padres tendrían meses para escalar su comportamiento y consolidar su narrativa de que yo era inestable y necesitaba supervisión. Podrían usar mi resistencia a su control como evidencia de que carecía de buen juicio y regulación emocional. Decidí que la respuesta más efectiva sería alejarme por completo de su alcance mientras documentaba su comportamiento para una posible acción legal futura. Necesitaba desaparecer de su esfera de influencia antes de que pudieran presentar su petición de competencia y atraparme en un proceso legal que les daría aún más poder sobre mi vida. Mi amiga Lucía trabajaba como agente inmobiliaria y tenía acceso a listados de alquiler en toda la ciudad. La llamé y le expliqué que necesitaba encontrar un nuevo apartamento de inmediato, pero que la búsqueda tenía que ser completamente confidencial. No podía permitirme que mis padres descubrieran mis planes antes de que estuviera lista para ejecutarlos. Lucía entendió la urgencia de mi situación sin requerir explicaciones detalladas. Había presenciado suficiente del comportamiento de mis padres durante las reuniones sociales como para reconocer que su nivel de implicación en mi vida era inapropiado y preocupante. Aceptó ayudarme a encontrar un lugar al otro lado de la ciudad, lo suficientemente lejos de mi barrio actual como para que fuera improbable que mis padres tropezaran con mi nueva ubicación accidentalmente. Encontramos el apartamento perfecto en 3 días. Era una unidad de un dormitorio en un edificio seguro con acceso controlado y administración en el lugar. El edificio estaba a 40 kilómetros de mi dirección actual en un barrio donde mis padres no tenían amigos, conexiones de negocios o razones para visitar. El alquiler era ligeramente más alto de lo que estaba pagando actualmente, pero el aumento del costo era un pequeño precio a pagar por la privacidad y seguridad genuinas. El proceso de solicitud requería referencias y verificación de ingresos, pero Lucía me ayudó a navegar estos requisitos sin dejar un rastro de papel que pudiera llevar a mis padres. Usé la dirección de mi trabajo para toda la correspondencia y le pedí a Lucía que se encargara de toda la comunicación con la empresa de gestión de la propiedad. Mientras aseguraba el nuevo apartamento, comencé el cuidadoso proceso de documentar todas las pruebas del comportamiento de mis padres. Imprimí copias de los extractos bancarios que mostraban su acceso no autorizado a mi información financiera. Fotografié los documentos legales que había encontrado en el maletín de Ricardo. Guardé capturas de pantalla de sus cambios de dirección y cuentas de servicios públicos abiertas a mi nombre. También comencé a grabar nuestras conversaciones usando una aplicación en mi teléfono. Quería capturar sus respuestas despectivas a mis solicitudes de privacidad y sus declaraciones sobre su derecho a controlar mi situación de vida. Esta evidencia sería crucial si alguna vez necesitaba emprender acciones legales u obtener una orden de alejamiento. Abrir una nueva cuenta bancaria requería un momento y discreción cuidadosos. Elegí una cooperativa de crédito que mis padres nunca habían usado y abrí cuentas corrientes y de ahorros solo a mi nombre. Comencé a transferir pequeñas cantidades de dinero de mis cuentas existentes para evitar activar alertas o informes de actividad sospechosa que mis padres pudieran notar a través de su acceso no autorizado a mi información financiera. Investigué empresas de mudanzas y encontré a Pacific Relocates, una firma especializada en reubicaciones de emergencia y mudanzas confidenciales. Tenían experiencia ayudando a personas a escapar de situaciones de violencia doméstica y entendían la necesidad de un secreto total y una ejecución rápida. Cuando expliqué mis circunstancias, el coordinador, Leo, me aseguró que podían empacar y transportar todo mi apartamento en una sola operación nocturna. El momento de mi mudanza requería una planificación cuidadosa en torno al horario de visitas de mis padres. A través de meses de experiencia no deseada, había aprendido que típicamente visitaban mi apartamento los martes, jueves y sábados. Solían llegar alrededor de las 10 de la mañana y se quedaban de 3 a 4 horas. Decidí programar la mudanza para un viernes por la noche, lo que me daría todo el fin de semana para instalarme en mi nuevo apartamento antes de que descubrieran mi ausencia en su próxima visita programada. Este momento también me permitiría limpiar a fondo mi antiguo apartamento y dejar todo en perfectas condiciones, eliminando cualquier motivo de queja sobre daños a la propiedad o abandono. Organizar el tiempo libre del trabajo presentaba otro desafío. No podía solicitar días de vacaciones con demasiada antelación, ya que mis padres podrían notar el cambio en mi horario y sospechar. Tampoco podía explicar la verdadera razón de mi ausencia,
ya que mis compañeros de trabajo podrían revelar información inadvertidamente si mis padres contactaban mi lugar de trabajo buscándome. Le dije a Sofía, mi supervisora, que me tomaría un fin de semana largo para un descanso de salud mental. Esto no era del todo falso, y Sofía ya había expresado su preocupación por mis niveles de estrés y mi rendimiento decreciente. Aprobó el tiempo libre sin pedir explicaciones detalladas. La parte emocionalmente más difícil de mi planificación implicaba decidir qué hacer con Sergio, que todavía vivía en mi habitación de invitados. Se había convertido en una víctima inocente de las violaciones de límites de mis padres, y me sentía terrible por la posición en la que lo habían puesto. Decidí decirle en privado que me mudaba y sugerirle que hiciera arreglos alternativos directamente con Ricardo. Cuando me acerqué a Sergio sobre la situación, fue increíblemente comprensivo y se disculpó. Ya había comenzado a sentirse incómodo por quedarse en mi apartamento sin mi permiso explícito. Me agradeció por ser honesta con él y prometió encontrar otro lugar donde quedarse antes de que mis padres descubrieran que me había ido. Durante este periodo de planificación, tuve que mantener la apariencia de normalidad mientras me preparaba internamente para la acción más dramática que había tomado. Continué asistiendo a sus reuniones de oración y reuniones de negocios sin protestar. Respondía sus preguntas sobre mis actividades diarias y planes futuros con respuestas vagas pero satisfactorias. La parte más difícil fue fingir que no sabía de sus planes legales. Cuando hacían comentarios sobre mi necesidad de guía o supervisión, tenía que morderme la lengua y evitar revelar que había descubierto sus verdaderas intenciones. Cuando discutían mi situación de vida con los visitantes, tenía que escuchar sus narrativas ficticias sobre mi dependencia e inestabilidad sin defenderme. Pero mientras interpretaba el papel de la hija obediente, también estaba tomando fotografías de todo lo que movían, cambiaban o sacaban de mi apartamento. Estaba documentando su presencia no autorizada y su tratamiento de mi espacio como su propiedad personal. Estaba construyendo un registro completo de su comportamiento invasivo que respaldaría mi caso si intentaban afirmar que había abandonado mis responsabilidades o actuado de manera irracional. A medida que se acercaba la fecha de mi mudanza, sentí una mezcla de emoción y terror. Estaba a punto de tomar el mayor riesgo de mi vida adulta, cortando lazos con mis padres y comenzando de nuevo en un nuevo entorno donde no pudieran encontrarme o controlarme. Pero también estaba a punto de reclamar mi derecho a vivir como una adulta independiente, libre de vigilancia, manipulación e interferencia constante. Por primera vez en meses, podría volver a casa a un espacio que realmente me pertenecía, donde podría tomar mis propias decisiones y vivir de acuerdo con mis propios valores y preferencias. La noche antes de mi mudanza, me acosté en mi cama por última vez, escuchando los sonidos de mi barrio y pensando en el coraje que se necesitaría para seguir adelante con mi plan. Sabía que mi relación con mis padres podría no recuperarse nunca de esta acción. Entendía que estaba eligiendo mi propia libertad por encima de sus sentimientos y expectativas. Pero también sabía que quedarme significaría aceptar una vida de infancia permanente donde otras dos personas siempre tendrían la última palabra sobre mi hogar, mis finanzas, mis relaciones y mi futuro. Y esa no era una vida que valiera la pena vivir. El viernes por la noche llegó con una mezcla de anticipación y terror absoluto recorriendo mi cuerpo. Me había tomado el día libre en el trabajo diciéndole a Sofía que necesitaba ocuparme de algunos asuntos personales, lo cual era ciertamente cierto. Pasé la mañana haciendo los arreglos finales y revisando cada detalle de mi plan de escape. Pacific Relocates había sido increíblemente profesional durante todo el proceso de planificación. Leo, el coordinador del equipo, me llamó a las 5 de la tarde para confirmar que su equipo llegaría a mi apartamento exactamente a la medianoche. Me explicó que traerían todos los materiales de embalaje necesarios y podrían tener toda mi vida empacada y cargada en 6 horas. El momento era crucial porque mis padres solían visitar los sábados por la mañana alrededor de las 10. Esto me daría un margen cómodo para completar la mudanza y limpiar el apartamento antes de que llegaran y lo encontraran vacío. Leo me aseguró que su equipo tenía experiencia con este tipo de reubicaciones urgentes y entendía la importancia de trabajar rápida y silenciosamente. A las 11:30 de esa noche, estaba en mi apartamento dando un último vistazo al espacio que se había convertido en una prisión en lugar de un hogar. Sentí una mezcla compleja de tristeza y alivio. Este había sido mi primer apartamento como adulta independiente, el lugar donde había planeado construir mi vida autónoma. En cambio, se había convertido en el escenario del periodo más controlador e invasivo de mi existencia. El equipo de mudanzas llegó precisamente a la medianoche con la eficiencia de una operación militar.
Leo me presentó a Carlos y Michelle, dos mudanceros experimentados que claramente habían manejado situaciones sensibles antes. Trabajaron con una velocidad y organización notables, envolviendo muebles, empaquetando pertenencias y etiquetando todo según un plan sistemático. Mientras empacaban mis posesiones, me di cuenta de cuántas cosas mis padres se habían llevado de mi apartamento a lo largo de los meses. Mi colección de joyas era significativamente más pequeña de lo que recordaba. Faltaban varias fotografías familiares. Documentos importantes habían sido trasladados a lugares que yo no había elegido. Habían estado reubicando gradualmente mis pertenencias en su propia casa, tratando mis posesiones como propiedad familiar comunal. Este descubrimiento me impulsó a tomar una decisión que se sintió tanto aterradora como necesaria. Decidí recuperar mis pertenencias robadas de la casa de mis padres mientras dormían. Todavía tenía su llave de emergencia, que me habían dado años antes para situaciones exactamente como esta. La ironía no se me escapó de que estaría usando su propia llave para reclamar propiedades que se habían llevado sin permiso. A las 3 de la mañana, mientras el equipo de mudanzas continuaba empacando mi apartamento, conduje hasta la casa de mi infancia y entré silenciosamente. Mis padres dormían profundamente, y sabía que su dormitorio estaba en la parte trasera de la casa, lejos de donde estaría buscando. En su habitación de invitados, encontré cajas de mis pertenencias que habían sido sistemáticamente retiradas de mi apartamento. Las joyas de mi abuela, fotografías familiares que se remontaban a mi infancia, documentos importantes, incluyendo mi certificado de nacimiento y pasaporte, y artículos personales que tenían un profundo valor sentimental. Habían estado seleccionando mis posesiones, guardando cosas que consideraban importantes o valiosas, mientras me dejaban con artículos que consideraban menos significativos. Recuperé cuidadosamente todo lo que me pertenecía, trabajando en silencio en la oscuridad para evitar despertarlos. Cada artículo que recuperé se sintió como una pequeña victoria contra su campaña sistemática para controlar y disminuir mi independencia. No estaba robando. Estaba recuperando mi propia propiedad de personas que la habían tomado sin permiso. Para cuando regresé a mi apartamento, el equipo de mudanzas había empacado todo excepto los artículos que necesitaba para limpiar y preparar el espacio para mi partida. Había decidido dejar el apartamento en condiciones impecables, eliminando cualquier oportunidad para que mis padres afirmaran que había dañado la propiedad o abandonado mis responsabilidades. Michelle me ayudó a empacar mis artículos de cuidado personal y pertenencias finales mientras Carlos y Leo cargaban el camión. Trabajamos juntos como un equipo coordinado. Cada persona se centró en un aspecto específico de la operación. Su profesionalismo y eficiencia hicieron que la tarea abrumadora se sintiera manejable y organizada. A medida que se acercaba el amanecer, caminé por mi apartamento vacío por última vez, revisando cada habitación para asegurarme de que no se había pasado nada por alto. El espacio se veía más grande y luminoso sin mis muebles y pertenencias. También se veía impersonal y hueco, como una habitación de hotel esperando al próximo huésped. Había preparado una carta detallada explicando mi decisión de mudarme y mis razones para no informar a mis padres con antelación. La carta incluía copias de todas las pruebas que había reunido sobre su comportamiento, fotografías de su presencia no autorizada, documentación de sus cambios de dirección, registros de su vigilancia financiera e imágenes de los documentos de la audiencia de competencia que había encontrado en el maletín de Ricardo. Expliqué que su control creciente y la invasión de mi privacidad habían hecho imposible para mí seguir viviendo en un espacio que trataban como su propiedad. Destaqué ejemplos específicos de sus violaciones de límites y describí el costo emocional que su comportamiento había tenido en mi salud mental y relaciones personales. Lo más importante es que incluí un aviso formal de que cualquier acoso adicional, vigilancia o intento de localizarme resultaría en acciones legales, incluyendo órdenes de alejamiento y cargos por acoso y robo de identidad. Quería que entendieran que estaba preparada para defenderme legalmente si continuaban con su comportamiento invasivo. La carta me llevó semanas escribirla porque quería que fuera clara, completa y legalmente sólida sin ser cruel o innecesariamente hiriente. Quería que entendieran mi perspectiva y reconocieran el impacto de sus acciones, aunque dudaba que aceptaran la responsabilidad por su comportamiento. Coloqué la carta en la encimera de la cocina, donde la encontrarían inmediatamente al entrar en el apartamento. También dejé copias de todas las pruebas y una lista de las violaciones legales que podría presentar si elegían escalar la situación en lugar de respetar mi decisión. A las 7 de la mañana,
entregué mis llaves a la administradora del apartamento, la señora Rodríguez, y recibí la confirmación de que mi contrato de arrendamiento había sido debidamente terminado. La señora Rodríguez fue amable y comprensiva, explicando que había notado la cantidad inusual de actividad en mi apartamento y que había estado preocupada por mi bienestar. Me deseó suerte con mi nuevo comienzo y prometió no proporcionar ninguna información sobre mi nueva dirección a nadie que pudiera preguntar. El viaje a mi nuevo apartamento se sintió como viajar a un mundo diferente. Mientras seguía al camión de mudanzas por la ciudad, me di cuenta de que no solo estaba cambiando mi dirección. Estaba reclamando mi derecho a vivir como una adulta independiente. Por primera vez en meses, podría volver a casa a un espacio que me pertenecía por completo. Mi nuevo edificio era todo lo que había esperado. El vestíbulo requería una tarjeta de acceso, y los visitantes tenían que ser anunciados por la recepción antes de que se les permitiera subir. El apartamento en sí era luminoso y aireado, con grandes ventanas y accesorios modernos. Se sentía seguro, privado y lleno de posibilidades para crear la vida que quería. Mientras el equipo de mudanzas descargaba mis pertenencias, instalé un pequeño sistema de vigilancia en mi antiguo apartamento usando cámaras inalámbricas que había comprado para este propósito. Quería documentar la reacción de mis padres cuando descubrieran mi ausencia. Estas imágenes servirían como evidencia de su respuesta y podrían ser cruciales si decidieran escalar su comportamiento o emprender acciones legales en mi contra. Para el mediodía, estaba sentada en mi nueva sala de estar, rodeada de cajas, pero sintiéndome más en paz de lo que me había sentido en meses. Mi teléfono estaba apagado, mi nueva dirección era confidencial y finalmente estaba libre de la ansiedad constante de preguntarme qué violación o sorpresa me esperaría al volver a casa. La parte más difícil había terminado. Había escapado con éxito de una situación que estaba destruyendo mi salud mental y amenazando mis derechos legales como adulta. Había reclamado mis pertenencias, mi privacidad y mi autonomía. Ahora solo tenía que esperar y ver cómo reaccionarían mis padres cuando entraran en un apartamento vacío y se dieran cuenta de que su hija adulta había elegido la libertad por encima de su versión del amor familiar. El sábado por la mañana a las 10:15, mis cámaras ocultas capturaron el momento en que mis padres descubrieron su pérdida de control. Las imágenes revelaron una secuencia de emociones y reacciones que fue a la vez satisfactoria y profundamente perturbadora de presenciar desde mi nuevo apartamento al otro lado de la ciudad. Ricardo entró primero usando su llave y gritando un saludo alegre como solía hacer. Cuando no hubo respuesta, asumió que estaba durmiendo o en la ducha. Caminó hacia la cocina para comenzar su rutina habitual de revisar mi refrigerador y ordenar mi correo. El momento de la revelación fue claramente visible en la cámara. Ricardo se detuvo en medio de mi sala de estar, mirando alrededor del espacio vacío con confusión y creciente alarma. Gritó mi nombre más fuerte, su voz resonando en el apartamento hueco. Caminó rápidamente de habitación en habitación, abriendo armarios y revisando baños como si pudiera estar escondida en algún lugar. Elena llegó 10 minutos más tarde con su bolsa semanal de compras y boletines de la iglesia. Encontró a Ricardo de pie en el centro de mi habitación sosteniendo la carta que había dejado en la encimera de la cocina. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente mientras leía mi explicación detallada de su comportamiento y mi decisión de irme. La reacción inicial de Elena fue la negación. Insistió en que debía haber algún error, algún malentendido que pudiera resolverse fácilmente. Sugirió que me había ido de viaje y me había olvidado de mencionarlo. Teorizó que había movido mis pertenencias a un almacén por alguna razón y que volvería pronto para explicarlo todo. Pero a medida que Ricardo leía partes de mi carta en voz alta, la negación de Elena se transformó en pánico. Comenzó a llorar y a caminar por las habitaciones vacías, gritando mi nombre como si pudiera materializarme si solo lo pedía lo suficientemente alto. Llamó a mi teléfono móvil repetidamente, dejando mensajes de voz cada vez más frenéticos rogándome que volviera a casa y prometiendo que todo podría resolverse a través de la conversación. La respuesta de Ricardo fue ira en lugar de tristeza. Se centró en las pruebas legales que había incluido con mi carta, poniéndose particularmente agitado cuando vio copias de los documentos de la audiencia de competencia. Parecía más molesto por haber sido descubierto en su maniobra legal que por perder el contacto conmigo. En una hora, Elena se había convencido de que me habían secuestrado o coaccionado para que me fuera en contra de mi voluntad. Llamó a la policía para denunciar una persona desaparecida, insistiendo en que nunca abandonaría mi apartamento voluntariamente.
Les dijo a los oficiales que respondieron que era mentalmente inestable y fácilmente influenciable por individuos depredadores que podrían aprovecharse de mi vulnerabilidad. La agente Martínez, una mujer paciente de unos 40 años, pasó un tiempo considerable leyendo mi carta y examinando las pruebas que había dejado. Les explicó a mis padres que yo era una adulta que se había ido voluntariamente y había proporcionado explicaciones detalladas de mi decisión. Les informó que no se había cometido ningún delito y que presentar denuncias policiales falsas podría resultar en cargos contra ellos. Ricardo exigió que la policía investigara mi desaparición y localizara a quien me hubiera ayudado a irme. Insistió en que me habían lavado el cerebro o manipulado por alguien con motivos ocultos. Sugirió que mi terapeuta o mis compañeros de trabajo me habían convencido de abandonar a mi familia y rechazar su amor y apoyo. La agente Martínez escuchó sus preocupaciones con cortesía profesional, pero claramente reconoció la situación por lo que era. Aconsejó a mis padres que respetaran mi decisión y me dieran espacio para contactarlos cuando estuviera lista. Les advirtió que no intentaran rastrearme ni acosar a mis amigos y compañeros de trabajo para obtener información sobre mi paradero. Pero mis padres no estaban dispuestos a aceptar este consejo. Durante los días siguientes, lanzaron una campaña exhaustiva para localizarme y obligarme a regresar a casa. Llamaron a mi lugar de trabajo repetidamente exigiendo que Sofía les proporcionara mi información de contacto de emergencia y les reenviara mensajes sobre su desesperada preocupación por mi bienestar. Contactaron a todos los amigos cuyo número pudieron encontrar en mis antiguos registros telefónicos, afirmando que estaba desaparecida y preguntando si alguien había sabido de mí. Me describieron como emocionalmente inestable y potencialmente peligrosa para mí misma, pidiendo a la gente que los llamara de inmediato si me ponía en contacto. Lo más perturbador de todo es que crearon una campaña en las redes sociales diseñada para presionarme a regresar. Elena publicó fotografías mías con leyendas que describían su angustia por mi repentina desaparición. Compartió mensajes emotivos sobre el dolor de perder a una hija por influencias desconocidas y pidió oraciones y apoyo de su comunidad en línea. Sin embargo, su estrategia en las redes sociales fracasó espectacularmente cuando varios de mis amigos comenzaron a compartir capturas de pantalla del comportamiento controlador de mis padres que habían presenciado a lo largo de los meses. Lucía publicó sobre la vez que Elena había contestado mi teléfono y rechazado su invitación de cumpleaños sin mi conocimiento. Mateo compartió su experiencia de ser interrogado y criticado durante nuestra relación. Julián describió la extraña cena que había encontrado en mi apartamento. Las secciones de comentarios de las publicaciones de mis padres se llenaron de respuestas de personas que habían observado de primera mano sus violaciones inapropiadas de límites. En lugar de generar simpatía por unos padres preocupados, su campaña en las redes sociales reveló un patrón de comportamiento controlador e invasivo que la mayoría de la gente encontró alarmante e inaceptable. La doctora Ramírez me llamó durante este periodo para informarme que mis padres se habían puesto en contacto con su oficina exigiendo acceso a mis registros de terapia. Afirmaron estar preocupados por mi salud mental e insistieron en que necesitaban entender lo que ella me había dicho que podría haber influido en mi decisión de cortar el contacto con ellos. La doctora Ramírez había rechazado su solicitud y les recordó que los registros de terapia eran confidenciales a menos que yo autorizara específicamente su divulgación. Les advirtió que seguir contactando con su oficina podría considerarse acoso y podría tener consecuencias legales. Mientras tanto, mis padres habían contratado a Héctor Rivera, un investigador privado, para localizar mi nueva dirección y monitorear mis actividades. Héctor era un exoficial de policía especializado en casos de personas desaparecidas e investigaciones domésticas. Se le había instruido que me encontrara lo más rápido posible e informara sobre mi situación de vida y mi rutina diaria. Pero Héctor también era un profesional ético que reconocía las dinámicas familiares problemáticas cuando se encontraba con ellas. Después de revisar las pruebas que mis padres habían proporcionado sobre mi supuesta inestabilidad, comenzó a sospechar de sus motivos y decidió investigar la situación más a fondo. Lo que Héctor descubrió fue un patrón de comportamiento que le recordó los casos de abuso doméstico que había manejado durante su carrera policial. La invasión sistemática de mi privacidad por parte de mis padres, su vigilancia financiera, sus intentos de aislarme de amigos y parejas románticas, y sus planes legales para que me declararan incompetente, todo levantó serias banderas rojas sobre sus verdaderas motivaciones. Héctor también descubrió que no era la primera vez que mis padres se involucraban en este tipo de comportamiento controlador. A través de registros públicos y entrevistas con familiares lejanos, se enteró de que habían estado tomando sistemáticamente el control de la independencia de la anciana madre de Ricardo,
Rosa, durante años. Rosa había estado viviendo de forma independiente en su propia casa hasta que Ricardo y Elena la convencieron de que ya no era capaz de manejar sus asuntos de manera segura. Habían tomado gradualmente el control de sus finanzas, sus decisiones médicas y su situación de vida hasta que se encontró en un centro de vida asistida en contra de su voluntad. Héctor se dio cuenta de que mis padres tenían un patrón de atacar a miembros de la familia que percibían como vulnerables y socavar sistemáticamente su autonomía hasta lograr un control total. Rosa había sido su víctima anterior, y yo era su objetivo actual. En lugar de simplemente localizarme e informar a mis padres, Héctor tomó una decisión que lo cambiaría todo. Me contactó directamente para compartir lo que había descubierto y ofrecer su ayuda para construir un caso legal contra el patrón de abuso y manipulación de mis padres. La revelación de que mi abuela había sido sometida a la misma campaña de control sistemático fue a la vez desgarradora y validante. Confirmó que el comportamiento de mis padres no estaba motivado por una preocupación genuina, sino por una necesidad patológica de dominar y controlar a las personas que decían amar más. La investigación de Héctor había descubierto la verdad sobre mi familia que yo había estado demasiado cerca para ver con claridad. Mis padres no eran sobreprotectores o excesivamente preocupados. Eran depredadores que usaban las relaciones familiares para justificar un comportamiento que sería reconocido como acoso y abuso si fuera perpetrado por extraños. Con las pruebas y el apoyo de Héctor, finalmente tenía las herramientas y el conocimiento que necesitaba para protegerme y potencialmente ayudar a mi abuela a escapar del mismo patrón de control que casi había destruido mi propia independencia y autonomía. El ajuste de cuentas había comenzado, pero eran mis padres quienes finalmente enfrentarían las consecuencias de sus acciones, no yo. La investigación de Héctor Rivera abrió puertas que nunca había imaginado posibles. Sus pruebas revelaron que el comportamiento controlador de mis padres se extendía mucho más allá de su trato hacia mí. Y por primera vez, tenía un aliado que entendía las implicaciones legales de su abuso sistemático. El resultado más importante del trabajo de Héctor fue reconectarme con mi abuela, Rosa. A través de una investigación cuidadosa, Héctor la había localizado en Sunset Manor, un centro de vida asistida donde había sido colocada en contra de su voluntad 3 años antes. Cuando Héctor entrevistó a Rosa sobre su situación de vida, rompió a llorar y le rogó que la ayudara a recuperar su independencia. La historia de Rosa era desgarradoramente similar a la mía. Ricardo y Elena la habían convencido gradualmente de que se estaba volviendo olvidadiza e insegura viviendo sola. Se habían hecho cargo del pago de sus facturas, afirmando que estaba cometiendo errores. Habían comenzado a monitorear sus compras, insistiendo en que estaba comprando alimentos inapropiados. Habían comenzado a filtrar sus llamadas telefónicas y a limitar sus actividades sociales, diciendo que la estaban protegiendo de estafadores y malas influencias. Finalmente, habían convencido a un médico de que Rosa mostraba signos de demencia temprana a pesar de su clara agudeza mental durante la entrevista de Héctor. Habían usado este diagnóstico para justificar su traslado a una vida asistida y tomar el control de sus finanzas, su propiedad y sus decisiones personales. Cuando Héctor me llevó a visitar a Rosa, encontré a una mujer aguda y enojada que había estado atrapada en un centro que odiaba por hijos que decían amarla. Llevaba 3 años intentando convencer a los trabajadores sociales y al personal médico de que era mentalmente competente y quería volver a una vida independiente, pero Ricardo y Elena se habían posicionado como sus principales defensores y tomadores de decisiones. Rosa y yo pasamos horas comparando nuestras experiencias y documentando los patrones paralelos de control y manipulación que ambas habíamos soportado. Nos dimos cuenta de que mis padres habían refinado sus técnicas con Rosa antes de aplicarlas a mí. Habían aprendido a usar preocupaciones legítimas sobre la seguridad y el bienestar para justificar la vigilancia invasiva y la eliminación gradual de la autonomía personal. Juntas, contactamos a los servicios de protección de adultos y presentamos quejas formales sobre el abuso sistemático que ambas habíamos experimentado. La trabajadora de APS, Luisa Campos, tenía experiencia en casos que involucraban a miembros de la familia que explotaban sus relaciones para obtener un control inapropiado sobre adultos vulnerables. Luisa revisó nuestras pruebas y la investigación de Héctor con creciente preocupación. Explicó que lo que mis padres nos habían hecho tanto a Rosa como a mí se llamaba abuso de tutela, una forma de abuso de ancianos que también podría aplicarse a adultos más jóvenes. Habían utilizado afirmaciones falsas o exageradas sobre nuestra competencia para justificar la toma de control de nuestras vidas y finanzas. El caso legal avanzó más rápido de lo que esperaba. Con las pruebas de Héctor, el testimonio de Rosa y la documentación que había reunido sobre su comportamiento,
teníamos una base sólida tanto para cargos penales como para remedios civiles. El empleador de Ricardo se involucró cuando los investigadores descubrieron que había estado utilizando recursos de la empresa para buscarme y realizar vigilancia en mi antiguo edificio de apartamentos. Fue puesto en licencia administrativa pendiente de una investigación interna y finalmente perdió su trabajo debido al mal uso del tiempo y el equipo de la empresa. La comunidad de la iglesia de Elena se sorprendió al enterarse del abuso sistemático y el engaño que ella y Ricardo habían estado perpetrando. Cuando salió a la luz toda la historia, incluyendo sus planes para que me declararan incompetente y su control no autorizado sobre la vida de Rosa, muchos amigos de toda la vida se distanciaron de la familia. El tribunal ordenó que Ricardo y Elena entraran en terapia y programas de manejo de la ira como parte de un acuerdo de culpabilidad que les permitió evitar la cárcel. También se les exigió que hicieran una restitución financiera por el dinero que habían gastado de las cuentas de Rosa y que cubrieran los costos de su mudanza de regreso a una vida independiente. Lo más importante es que el tribunal emitió órdenes de alejamiento que nos protegían tanto a Rosa como a mí de más contacto o acoso. Se prohibió a Ricardo y Elena acercarse a nuestros hogares, lugares de trabajo o actividades sociales. Se les prohibió contactar a nuestros amigos, compañeros de trabajo o proveedores médicos. Cualquier violación de estas órdenes resultaría en un arresto y enjuiciamiento inmediato. La resolución legal me dio la seguridad y la tranquilidad que necesitaba para reconstruir mi vida. Me dediqué a mi trabajo con renovada energía y concentración, obteniendo un ascenso a coordinadora senior de marketing en 6 meses. Mi supervisora Sofía comentó sobre la mejora dramática en mi rendimiento y actitud. Aunque nunca le conté la historia completa de lo que me había estado frenando. Empecé a salir con Andrés, un colega de nuestro departamento de contabilidad, que fue paciente y comprensivo con mi necesidad de tomar las relaciones con calma. Andrés había crecido en una familia sana con límites apropiados, y su perspectiva me ayudó a reconocer cómo eran las dinámicas familiares normales. Mi nuevo apartamento se convirtió en un santuario donde podía explorar mis propios intereses y preferencias sin juicios externos o interferencias. Descubrí que disfrutaba cocinando comidas elaboradas, leyendo novelas de ciencia ficción y aprendiendo a tocar la guitarra. Estos eran intereses que nunca había tenido la libertad de perseguir mientras mi vida era monitoreada y gestionada por otros. Rosa y yo desarrollamos una relación cercana basada en nuestra experiencia compartida de escapar del control y reclamar nuestra independencia. La ayudé a hacer la transición de regreso a su propio apartamento y la acompañé a las citas médicas para asegurarme de que tuviera apoyo para mantener su autonomía. Rosa me enseñó lecciones valiosas sobre la resiliencia y la importancia de luchar por tu derecho a tomar tus propias decisiones, incluso cuando esas decisiones no sean lo que otros piensan que es mejor para ti. Había sobrevivido a 3 años de supervisión no deseada y aún mantenía la fuerza y la determinación para reconstruir su vida independiente a los 78 años. Después de 18 meses sin contacto, mis padres solicitaron una reunión supervisada a través de su terapeuta. Afirmaron haber adquirido una comprensión de su comportamiento y querían disculparse e intentar la reconciliación. Acepté reunirme con ellos una vez, acompañada por la doctora Ramírez y con límites claros sobre qué temas se discutirían y cuáles no. La reunión fue profundamente decepcionante. Si bien Ricardo y Elena ofrecieron disculpas por no entender mi necesidad de independencia, continuaron minimizando su comportamiento y culpando a influencias externas por nuestro conflicto familiar. Afirmaron que sus acciones habían sido motivadas por el amor y la preocupación, y les costaba reconocer la naturaleza sistemática de su abuso. Querían saber mi dirección, mi número de teléfono y detalles sobre mi vida actual. Preguntaron por Andrés y si estaba tomando buenas decisiones financieras. Sugirieron que podríamos tener una relación saludable si yo fuera más comprensiva con sus preocupaciones parentales y más dispuesta a aceptar su guía. Me di cuenta durante esta reunión de que mis padres no habían cambiado fundamentalmente su perspectiva sobre mi derecho a la autonomía y la privacidad. Habían aprendido a usar un lenguaje diferente y enfoques más sutiles, pero todavía creían que debían tener acceso a mi información personal y opinión sobre las decisiones de mi vida. Les dije que estaba abierta a una relación basada en el respeto mutuo y los límites apropiados, pero que cualquier contacto futuro tendría que honrar mi derecho a la privacidad y la independencia. No compartiría mi dirección ni detalles personales. No aceptaría consejos no solicitados sobre mis relaciones o finanzas. No toleraría ningún intento de monitorear o controlar mis actividades.
No estaban dispuestos a aceptar estos términos, insistiendo en que las familias sanas comparten información y que mi deseo de privacidad indicaba que todavía estaba siendo influenciada por personas que querían dañar nuestra relación. La reunión terminó sin acuerdo y sin planes de contacto futuro. 6 meses después, recibí noticias a través de Héctor de que mis padres se habían mudado a Florida para vivir cerca de la hermana de Elena. Habían vendido su casa y se habían ido de la ciudad sin intentar contactarme de nuevo. Sentí alivio de que hubieran elegido construir una nueva vida en otro lugar en lugar de seguir centrándose en controlar la mía. Hoy, entiendo que mi decisión de escapar del control de mis padres no fue solo para proteger mi propia independencia. Fue para romper un ciclo de abuso que ya había reclamado la autonomía de Rosa y que probablemente habría continuado con las generaciones futuras si no se hubiera enfrentado y detenido. Algunas personas podrían pensar que mi respuesta fue extrema o que debería haber intentado más arreglar las cosas con mi familia, pero aprendí a través de la terapia y la experiencia que algunas situaciones no pueden resolverse a través del compromiso o la comunicación. A veces, protegerse a uno mismo requiere tomar decisiones que otras personas no entenderán o aprobarán. Establecer límites con personas que se niegan a respetarlos no es cruel ni ingrato. Es un acto de autopreservación y una afirmación de tu derecho humano básico a vivir como un adulto autónomo. Las relaciones familiares deben basarse en el amor y el respeto, no en el control y la manipulación disfrazados de preocupación. La lección más importante que aprendí es que no puedes cambiar a las personas que no quieren cambiar. Pero siempre puedes cambiar tu propia situación tomando decisiones valientes sobre lo que aceptarás y no aceptarás en tu vida. A veces, las personas que dicen amarte más son las que más se sienten amenazadas por tu independencia y crecimiento. Mudarme en medio de la noche fue lo más aterrador que había hecho. Pero también fue la decisión más importante que había tomado. Me devolvió mi vida, mi libertad y mi futuro. Le permitió a Rosa reclamar su independencia. Rompió un patrón de abuso que podría haber continuado por generaciones. Hoy, vivo en una hermosa casa que Andrés y yo compramos juntos. Tenemos relaciones saludables con su familia y con los amigos que me apoyaron durante mi escape y recuperación. Estamos planeando nuestra boda y Rosa me llevará al altar porque ella representa el coraje y la fuerza que necesité encontrar dentro de mí. Cada día me despierto agradecida por la decisión que tomé de elegir la libertad sobre la disfunción familiar. Espero que mi historia pueda ayudar a alguien más a reconocer que merece vivir como un adulto independiente, libre de vigilancia, control y manipulación, incluso cuando esos comportamientos provienen de personas que dicen amarlos.